Bienvenidos a Especiales Pirri. Al inicio de la jornada, Jorge Perea hurgaba las entrañas de la tierra con su arado preparándola para la siembra que se avecinaba. Transcurría la mañana del 9 de septiembre del año del 2009 en la hacienda San Isidro, a las afueras de Ibagué, cuando a las 8:30 las palas de su arado se trabaron con un bulto misterioso envuelto en una negra mortaja. Un fruto completamente diferente de las espigas de arroz que estaba acostumbrado a cosechar. Lo que Jorge Perea vio al acercarse y destapar el siniestro amasijo jamás se borrará de su memoria. El azar había llevado a sus manos la peor expresión de la crueldad, la sevicia y el odio. Una cabeza humana. Una testa brutalmente arrancada de su tronco, desfigurada con precisión quirúrgica, como si las manos que cometieron el atroz crimen quisieran asegurarse que nunca nadie pudiera identificarla jamás. Aterrado, el labriego dio aviso a las autoridades. Una labor titánica contra el tiempo se inició esa mañana tranquila de principios de septiembre. Una tarea que pondría a prueba lo mejor de la técnica forense y el talento humano de fiscales y agentes del orden para revelar la identidad de ese cuerpo desmembrado y esparcido como basura en un radio de 25 kilómetros. Este se convertiría en uno de los casos más sonados de la historia de la criminalística en Colombia. ¿A qué ser humano podrían corresponder esos despojos? ¿De dónde vendría y quién podría odiarlo tanto para haberle generado semejante sufrimiento? ¿Serían capaces las autoridades de armar este rompecabezas? Especiales Pirri presenta El misterio de la Dama del Arroz. Kilómetro 5, vía Ibagué, Alvarado, 9 de septiembre del 2009, 6:45 de la mañana. El terreno generalmente adornado por espigas de arroz de la hacienda San Isidro se había convertido en la última morada de un cuerpo desmembrado. Varias bolsas con partes humanas yacían esparcidas a lo largo de varios kilómetros, en la vía que comunica al municipio de Alvarado con Ibagué. La unidad de reacción inmediata de la ciudad de Ibagué recibe el 9 de septiembre del 2009 una llamada donde le dicen que en la hacienda San Isidro, a la altura del kilómetro 5 de la vía Ibagué-Alvarado, se encuentran partes de cuerpo humano, en este caso una cabeza y miembros superiores. Asís Cifuentes fue el primer investigador criminalístico de la unidad de reacción inmediata que llegó a la zona. Su labor consiste en descubrir las huellas y rastros que un posible asesino pueda haber dejado plasmadas en el lugar de un crimen. Descifrar ese lenguaje oculto para los demás mortales. En su trabajo, cada detalle cuenta. Se debe fijar el sitio y se debe visualizar primero para no contaminar la escena. Se debe buscar siempre los elementos que son útiles y que pueden servir a la investigación. Cuando se llega al sitio y se observa la bolsa, se observa la cara con múltiples heridas, al parecer por arma blanca. Lo que llama la atención es la cantidad y la calidad de las heridas. No son comunes observarlas en este tipo de inspecciones a cadáveres. Como armando un rompecabezas macabro, el equipo de las autoridades trabajó durante 4 días en un radio de 25 kilómetros, encontrando sucesivamente 6 bolsas de iguales características con diferentes partes de un cuerpo no identificado, de sexo indeterminado y con evidentes señales de violencia. Nosotros acá en Tolima llevamos trabajando aproximadamente 22 años y era la primera vez que nos encontrábamos ante un caso. En primer lugar, con esa dificultad para identificar a alguien.
como ese afán de desdibujar esos rasgos faciales, ese interés en acabar pues con esas impresiones dactilares. Y eso significó para nosotros, en primer lugar, pues sorpresa, mucha inquietud, preocupación, pero a la vez significó un reto porque esa persona o esas personas que se han encargado de realizar este tipo de actividades sabía cuáles eran las formas de identificación personal con las que normalmente trabajamos. El asesino había arrancado los pulpejos de todos los dedos de las manos del cadáver. En los pulpejos se encuentran impresas las huellas digitales de cada ser humano. Luego se entiende que el asesino conocía de criminalística y que quería borrar cualquier identidad del cuerpo. Horas más tarde, el protocolo de necropsia arrojaría más pistas sobre lo que parecía un crimen perfecto. Los médicos forenses descubrieron que los restos pertenecían a una mujer de 25 a 35 años, con 58 cortes hechos con un arma cortopunzante de hoja delgada en el rostro, tal vez un bisturí. Se precisó también que el asesino descuartizó el cuerpo desnudo, pues no se encontraron fibras de ropa en los cortes. El hecho de que el rostro hubiera sido desfigurado para imposibilitar la identificación corroboraba los conocimientos forenses del asesino, quien además había retirado las costillas 3 y 4 del cadáver, piezas que también son claves en una identificación. Ustedes no lo saben, pero los que conocen de criminalística sí. La tercera y cuarta costillas son vitales para el estudio antropológico, que determina la identificación, ayudan a indicar sexo, raza, posible edad y estatura de la víctima. Y un detalle más, el asesino retiró las prótesis mamarias que tenía la mujer de 25 a 35 años, víctima de este homicidio. Algo que solo alguien con un conocimiento profundo también en ciencias forenses podría saber. Solo alguien así podría conocer que cada implante posee un código rastreable que podría permitir el reconocimiento en horas, además de dar información sobre el perfil social de la víctima. Hay que anotar que las prótesis de dicha cirugía nunca aparecieron. Finalmente, las autoridades señalaron que por el patrón de los cortes, el asesino sería diestro o derecho, varón adulto, de contextura gruesa y más alto que la víctima. Las lesiones numerosas que denotan crueldad excesiva y factiblemente la gran cantidad de las mismas, en número mucho mayor que el necesario para causar sufrimiento y la muerte, deben hacer pensar en la posibilidad de un crimen pasional. Para poder haber ocasionado el traslado del cuerpo y los cortes de desmembración, el agresor debió contar con suficiente contextura, musculatura y fuerza como con la que cuenta un varón adulto, tomado del informe oficial. Los investigadores del CTI y de la Fiscalía entendieron que este no era un caso común. Por ello formaron un equipo interdisciplinario para iniciar la identificación urgente del cadáver y el paradero del homicida. Los medios de la región hablaban de uno de los peores crímenes de los que se tenía noticia en esta zona del país. Pero la tarea a la que se enfrentaban no era fácil. Reconstruir un cuerpo reducido a segmentos degradados por el clima, fruto de un asesino con conocimientos profundos sobre criminalística, representaba una labor casi imposible. El primer paso era recomponer ese rostro que el asesino quizás desfiguró en pocos minutos. Esta tarea les tomó a los expertos de la Fiscalía varios días, un trabajo arduo y dispendioso. Trabajamos un cráneo en la morgue de la sede de Medicina Legal de Ibagué, cráneo que contaba aproximadamente con 58 heridas abiertas en su rostro producidas con arma blanca, las cuales se fueron secando una por una y realizando la unión de sus bordes utilizando pegante comercial hasta que al fin logramos darle un rostro real a este cráneo y procedimos luego a aplicarle cierto maquillaje para tratar de quitarle esa imagen tan dantesca y poder pensando en algún momento llegar a mostrar esa imagen al público a fin de lograr obtener su identificación. Con base en este primer avance, el experto en morfología José Ignacio Ávila realizó un boceto, un primer intento por imprimir vida en este rostro inerte. Una vez ya elaborado el boceto artístico, o sea, se elabora lápiz, carboncillo,
la paso al Face. El Face es un programa donde vienen cada rasgo, aparte de lo que es cabello, su forma, sus peinados, su cantidad, igualmente la forma de la cabeza, su contorno, las cejas, la nariz igualmente tiene su forma, su longitud, y la boca, diferente forma de boca, tanto su tamaño como su forma, mentones, orejas, cuello. Este fue el resultado final. Una mujer de aproximadamente 32 años con fenotipo o rasgos hereditarios procedentes del norte de Colombia. Paralelamente, el equipo de lofoscopia, una ciencia que se encarga de la identificación de personas a través de los dibujos dactilares existentes en las yemas de los dedos, en la planta de la mano y los pies, intentaba reconstruir alguna de las huellas que el asesino había cortado en cada uno de los dedos de la víctima. La destrucción del tejido blando era de un 90%. Sin embargo, 2 falanges pudieron ser reconstruidas usando la misma técnica empleada en el rostro. Procedí a hacer el pegado de la parte de tejido que había, tanto en el índice derecho como en el pulgar derecho. Hice varias pruebas para obtener esos registros dactilares. Desde luego entinté los 10 dedos, lo que quedaba de las impresiones dactilares de los 10, para tener de pronto, así fuera una posibilidad mínima con los demás rasgos de las impresiones dactilares. Y observé que el índice y el pulgar derecho daban muy buen registro para estudio dactiloscópico. Este cuerpo sin identificación empezaba a tomar vida. Con un rostro terminado por el morfólogo y una huella reconstruida, el CTI buscó en el programa CIRDEC, una base de datos que ha elaborado el Instituto Nacional de Medicina Legal para el ingreso de información de víctimas no identificadas y de personas desaparecidas a nivel nacional. Nubia Camacho, del Departamento de Lofoscopia, ingresó los datos. Con base en estos 3 factores, que era la estatura probable, estatura, edad y peso aproximado, empiezo a hacer consultas en la base de datos, tanto en el programa como a nivel de departamento. Realicé llamadas a las diferentes ciudades cabeceras del departamento, consultando si había una persona desaparecida con características similares a las presentadas por el cuerpo. 8 días después tenían varias fotografías de personas desaparecidas, varias posibilidades de dar identidad a esta dama encontrada en el arroz. Ellos me trajeron varias fotografías, entre unas 15 a 20 fotografías de personas desaparecidas a todo nivel nacional, las cuales fueron descartadas una a una, porque a pesar que tenían algunas características, no reunían todos los requisitos para hacer la imagen que yo tenía. Ya finalizando, apareció la imagen de una desaparecida de la ciudad de Cartagena. Me traen la imagen, hice el estudio y les dije a ellos que el parecido era 99.9%. Que esa era la persona que estaba desaparecida, que ese era el cuerpo. El 28 de septiembre, 20 días después de que alguien destrozó su cuerpo e intentó desaparecerlo para siempre, los investigadores estaban a punto de devolverle un nombre a la misteriosa dama del arroz. El martes 8 de septiembre del 2009, el día en que iba a ser brutalmente asesinada, Erika Cecilia Yeneris, ignorante de su destino, desayunó desprevenidamente con sus hijas y su esposo. Las arregló para ir al colegio y luego pasó la mañana frente al computador. Muchas cosas habrán pasado por su mente. Todo, tal vez, menos que pocas horas más tarde sería brutalmente asesinada. Sistemáticamente desmembrada y arrojada en un campo de arroz por un asesino que la conocía muy bien. Después de varias jornadas, incluso dedicando días y noches enteras a develar la identidad de este cuerpo, los investigadores ya tenían un rostro que coincidía con el de una desaparecida, un nombre y un apellido que podría ser el de la persona desmembrada en Ibagué.
con base en el nombre y apellido de esa desaparecida voy a otro programa, que es el programa de registraduría Prometeo, encontrando que en Prometeo estaba ese número de cédula y los nombres. Y allí en el pantallazo de Prometeo encuentro la impresión dactilar del índice derecho de esa desaparecida. Luego voy, hago unas macrofotografías, las amplío en la pantalla del computador y empiezo a encontrar puntos característicos comunes, estableciendo que ese cuerpo no identificado correspondía al de Erika Cecilia Yeneris. No obstante, además de la brutalidad que exhibía el caso, otro hecho aumentaba la indignación y el miedo de los habitantes de Ibagué. Erika Cecilia, la mujer asesinada, además de ser joven, bonita y según quienes la conocieron, una buena persona, era una madre amorosa, aparentemente centro de una hermosa familia, de la cual era cabeza nada más ni nada menos que el coronel Joaquín Enrique Aldana, comandante operativo de la policía del Tolima, un hombre admirado y respetado por la comunidad. Tenían 2 hijas de 12 y 7 años. Ahora, toda esta familia había sido destrozada por las manos demenciales de un misterioso asesino. Una familia muy respetada en el Tolima y para el momento de los hechos tenía una carrera ejemplar de 21 años al servicio de la Policía Nacional, ocupando varios cargos en departamentos críticos como Arauca, Cauca y Córdoba. En su hoja de vida figuran más de 560 reconocimientos, como felicitaciones por su buen trabajo en el servicio a la comunidad. Sin embargo, aunque en primera instancia fue considerado víctima, su propio comportamiento desde la identificación del cuerpo comenzó a cambiar su papel en esta historia y sembró la duda en los investigadores a cargo del caso. Al momento de la entrega del cuerpo, de acá de Ibagué nadie estuvo como presente en ese momento, sino fue su familia materna la que siempre estuvo al tanto de esta situación. Otra cosa que nos llamó la atención fue que el reporte de desaparecidas lo habían hecho desde Cartagena y en la ciudad de Ibagué nunca hubo un reporte oficial sobre estos hechos. Según las investigaciones, la última persona que vio con vida a Erika fue el mismo coronel Aldana. La versión entregada a la familia de Erika por el coronel indicaba, según sus palabras, que ella había tomado un taxi la tarde del 8 de septiembre y que nunca había regresado. Según el coronel, la relación con su esposa era distante y ella viajaba constantemente. Por ello, no le extrañó su ausencia. La familia empezó a sospechar. Sí, a nosotros siempre nos llena de duda el por qué no se nos presentan, por qué no nos llaman, por qué no nos da la cara. Puedo juzgar por no ser de que desconozco los motivos, el por qué prácticamente nos ha abandonado en este caso. No sabemos el por qué, las razones, los motivos. Porque, como dice el adagio popular, el que nada debe, nada teme. Teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon el crimen y el alto perfil de la víctima, se conformó un grupo interinstitucional con la DIJÍN y el CTI de la Fiscalía, en el que se plantaron al menos 15 hipótesis de posibles móviles para el crimen. Desde un psicópata hasta un amante asesino, una retaliación contra su esposo o la posibilidad misma de que el coronel fuera el responsable. Se tienen en cuenta factores que rodearon pues, el crimen, elementos que encontramos dentro de la misma escena. Llegamos a plantear hasta 15 hipótesis, descartando una por una hasta que nos quedó pues, la más contundente, que es la que tenemos en este momento. Al no encontrar amenazas contra la familia Aldana y descartar que se tratara de un homicida serial, desestimaron la posibilidad de una venganza contra el coronel por parte de un enemigo, porque de ser así, su homicida no se habría encargado de arrancarle la identidad a Erika. La forma del crimen parecía relacionarse con alguien mucho más cercano a la mujer. Por eso el coronel Aldana se iba convirtiendo cada vez más en la hipótesis que cobraba más fuerza. Una hipótesis que iba a ser respaldada por uno de los equipos más preparados del CTI, la Oficina de Perfilación Criminal, el único grupo avalado por el FBI en Latinoamérica y uno de los 6 existentes en el planeta. La perfilación criminal es una técnica avanzada de investigación que a través de procesos
de análisis de escena, análisis comportamental, podemos establecer a través de estos procesos o análisis la perfilación de un posible autor desconocido de un hecho. De acuerdo con su análisis, el perfil del asesino era este. La dinámica posterior, todo es para tratar de borrar a esa persona, y esto nos habla de una relación preexistente intensamente personal. Las maniobras que hizo para desmembrar, desfigurar y demás, actividades particulares que fueron dándose o descubriéndose en el proceso de la investigación, como la mutilación de los pulpejos, la disposición de la tercera y cuarta costilla, etc. Ya eso sí nos orientaba a una persona con ciertos conocimientos del manejo criminalístico o de procesos investigativos como tal. Un estudio minucioso de la hoja de vida del coronel por parte de la DIJÍN encontró que este en 1991 recibió capacitación en criminalística en la Escuela General Santander y en el año 2003 fue instructor en la Escuela de Corozal sobre manejo del lugar de los hechos. Luego conocía muy bien sobre evidencias y técnicas forenses. Además, apareció un dato importante: quejas relacionadas a su trato con las mujeres. En cuanto a la parte de la relación de él con las mujeres, en el año 2009 tuvo un llamado de atención por parte del señor Brigadier General Santoyo, en el cual le manifestaba de que tenía que mejorar las relaciones para con el personal femenino de la institución. Pero la investigación no solo se encauzaba por ese rumbo. Era preciso encontrar el escenario del crimen, y una bolsa con las prendas que vestía Erika el día de su muerte, hallada por los investigadores cerca del lugar donde se encontraron las partes de su cuerpo, fue pieza clave para acercarse a un posible escenario. Un indicador de qué circunstancias pudieron haber rodeado el mismo momento del ataque, el encontrarla en vestidos que usualmente era lo que ella utilizaba era en su casa. Una mujer que nos decían y nos la describían como vanidosa. Ella no salía de esa forma de su casa. Si era cierta la versión de Aldana de que su esposa había empacado, se había arreglado y se había marchado de viaje, ¿por qué fue encontrada muerta con esta ropa tan ligera que tan solo usaba en casa? A finales de septiembre, Aldana abandonó la casa que compartía con Erika y se fue a vivir con su mamá. Días después pidió la baja en el servicio. Los investigadores que adelantaron el caso tuvieron varios elementos como sospechosos, entre ellos el primero, que no haya denunciado la desaparición de su esposa, sabiendo de que era la madre de sus hijos y con la que estaba conviviendo, y esa desaparición la denuncia la hermana y la mamá de Erika. ¿Por qué Aldana no denunció la desaparición de su esposa? Después de la desaparición de Erika, él tuvo un promedio de 20 días para entregar la casa, y en la cual obviamente al entregarla la manda a pintar y le manda a hacer aseo. Pero 22 días para lavar, pintar y arreglar la escena del crimen ¿habrían sido suficientes para borrar todas las huellas? Nos llaman y nos exponen un posible lugar del crimen. Para procesar esta escena se estableció que lo que se debía determinar en este lugar era la presencia de evidencia traza, en este caso sangre. Por consiguiente se utilizaron reactivos para poder identificar e individualizar estos rastros de sangre. Sí, los reactivos probaron, como muestran estas fotografías de la investigación, que la casa de Aldana estaba llena de sangre. Nos dirigimos directamente hacia el sótano de la casa donde se presumía la escena del crimen, de acuerdo a al desarrollo de la investigación y a la teoría del caso, en la cual se procede a una búsqueda minuciosa, logrando ubicar manchas de sangre a la altura de la escalera, del pasillo y del baño.
logrando recolectar 5 muestras, la cual una de ellas nos condujo a obtener un perfil genético para Erika Cecilia Lleneris. Efectivamente, era la sangre de Erika. La búsqueda se extendió también a los automóviles de la familia Aldana. Utilizando una técnica denominada aspirometría, se buscó alguna señal de sangre o evidencia del posible transporte de un cuerpo en ellos. Sin embargo, contrario a lo que ocurrió en la residencia, no se encontró ningún elemento extraño. Los vehículos habían sido lavados minuciosamente el día siguiente de la muerte de Erika. El caso de Erika se sumaba a la larga lista de homicidios cometidos contra la mujer en Colombia. Medicina Legal registró 1.523 en el año 2009, 284 más que en el 2008 y todavía están determinando los del 2010. Por estos días, en una importante ciudad del país ya se ha hecho una marcha para protestar por los 23 homicidios de mujeres que se han producido tan solo en esa ciudad. Medicina Legal afirma que han aumentado los homicidios que corresponden a maltrato de pareja o generados por el esposo. Algunos tan escandalosos, como el del empresario Samuel Viñas, que asesinó a su esposa enfrente de su hija y que ya fue condenado a 45 años de cárcel. O el de Alejandra Díaz Lezama, esposa del concejal de Bogotá Vladimir Melo Carrillo, asesinada por 2 sicarios confesos. Por este caso, el concejal Melo se encuentra detenido y bajo investigación. ¿Sería el caso de Erika y el coronel Aldana uno más de esta clase? Días después se produjo una incautación en la residencia del ahora coronel en retiro, en la que se obtuvo un computador cuyo disco duro contenía el eslabón faltante de esta cadena macabra que terminaría con la vida de Erika. ¿Confirmaría esta investigación que el coronel Aldana sería el asesino y descuartizador de su esposa? Las investigaciones señalaban que Erika pasaba la mayor parte del día en la soledad. Gran parte de su tiempo libre lo dedicaba a sentarse en su computador, chatear y navegar por la red. El disco duro de su computador, con la huella que la señora de Aldana dejó en él sin saberlo, llegó la tarde del 14 de octubre al escritorio de Juan Ávila, coordinador de informática del CTI de Ibagué. Dentro de la inspección que se practicó al disco duro, se encontró un software espía, en este caso el Messenger Detect, el cual tenía como finalidad de espiar todas las conversaciones que se realizaran en esa máquina mediante el uso de chat. En este caso encontramos conversaciones realizadas casi todas desde Messenger de Hotmail y permitió que la persona que lo instaló pudiera acceder en horas que él estimara conveniente mediante una clave de acceso a esas conversaciones y poder escudriñar todo lo que había hecho la víctima en ese computador durante todo el día en que se encontraba en su casa. Indagaciones posteriores permitieron a los investigadores probar que el programa había sido instalado por orden directa del coronel Aldana el 2 de septiembre del 2009 y misteriosamente borrado del equipo al día siguiente de la muerte. Tratar de acceder a él tenía una clave de acceso. Entonces, documentándonos, nos dimos cuenta de que en la máquina ya no se encontraba el software instalado. Nos hizo pensar esto de que la persona que lo había instalado no tenía la suficiente pericia y lo que hizo fue desinstalar el software, más no se percató de que los archivos que él había almacenado o había guardado están en una carpeta oculta dentro de la carpeta del sistema operativo. ¿Por qué le interesaría a alguien borrar esta evidencia que podría contener estas últimas líneas escritas por Erika para que fuera preciso borrarlas del mundo como se pretendió hacer con su cadáver? Los investigadores tardaron bastante en poder acceder a la información. Al quedarse sin medios técnicos, acudieron a sus instintos para romper la clave que Aldana había puesto en la carpeta que contenía los archivos. Recordaron que la persona que instaló el software había visto parcialmente la clave usada por el coronel para acceder.
La clave no la recordaba, pero habían sido solamente símbolos numéricos. Y la única pista que nos dio es que el primer número era un 2. Los seriales de los teléfonos de acá del departamento del Tolima inician por 2 y nos dio una luz para decir que nos aportaran todos los teléfonos que tuvieran relación, los teléfonos fijos, tuvieran relación con el coronel Aldana. Efectivamente, los investigadores nos aportaron como primer número el de la casa de la señora madre del coronel Aldana y por sorpresa nuestra, apenas lo ingresamos, accesamos a la información. Los chats fechados entre el 2 y el 8 de septiembre evidenciaban una relación amorosa que Erika tenía con un hombre colombiano residente en Costa Rica. Su lenguaje era íntimo y cordial. También quedaba claro su interés por separarse del coronel. La información estaba completa y el rompecabezas macabro por fin parecía encajar. Para la fiscalía, los últimos momentos de Erika Cecilia transcurrieron así. Al encontrar evidencias gracias al software espía, se puede establecer que evidentemente puede haber una discusión o un hecho violento entre víctima y victimario. Pero que ésta en un momento determinado le da la espalda y es agredida por un victimario mucho más fuerte, mucho más alto que ella, con un elemento contundente. La golpeó 4 veces, produciendo un trauma cráneoencefálico severo que la dejó inconsciente. Este ataque como tal fue impulsivo, fue muy corto, fue de un momento de acalorado, fue un momento de explosión, de emoción, de ira, ¿ya?, que generó este ataque. Una vez el victimario entra en contexto de lo que acaba de ocurrir, de lo que ocurrió, es cuando comienza a generar los otros tipos de maniobras, de desfiguración y demás. Corta el rostro 58 veces mientras el corazón de Erika aún latía. Retira los pulpejos intentando ocultar la identidad. Luego ya, con su corazón detenido, desmembra el cuerpo y lo mete en bolsas de basura. El día 26 de noviembre del 2009, el juez 5 penal municipal de Ibagué dicta orden de captura a Joaquín Enrique Aldana por el homicidio de su esposa. No obstante, al hacerla efectiva, los agentes descubren que el coronel ha desaparecido. El escándalo por su huida repercutió a nivel nacional, tanto que fue el mismo director de Seguridad Ciudadana de la policía quien tomó cartas en el asunto para lograr su captura. De una parte, la Policía Nacional ofrece una recompensa de 100 millones de pesos a la persona o personas que nos den información, que nos conduzcan a lograr la captura de este ciudadano prófugo de la justicia colombiana. 15 días después de estas declaraciones, el coronel se entregó a la Defensoría del Pueblo, alegando estar preparando su defensa y temer por su vida. No, que soy inocente. Su juicio iniciaría el 7 de julio del 2010. El coronel alegaba, como lo ha hecho hasta hoy, su inocencia. Mostraron eso a la opinión pública, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno toma la información y en su debido tiempo, como hoy, le he dicho, las cosas no son como son. Y hay muchas cositas que sería bueno que ustedes le preguntaran muy puntualmente al abogado que tiene pruebas, que lo manifestó aquí claramente y que sería bueno que él se los manifestara sobre la manera como se toman las entrevistas a los testigos. Si se le pregunta, si se le coacciona, si se le hacen preguntas de amenaza, si usted no dice esto, y la manera como se hicieron. Entonces lo más importante es que ya en esta oportunidad que estamos mirando las verdaderas pruebas, nos estamos dando cuenta que por ese afán de la Fiscalía de buscar un culpable, se ensañaron contra mí, acabarme mi vida, acabarme mi honor y acabarme mi trabajo. Muchas gracias. Hace apenas 72 horas, 4 meses después del fallo y 6 meses después de que iniciamos este trabajo de investigación, Joaquín Enrique Aldana fue condenado a 33 años y 9 meses de prisión. A la pena principal privativa de la libertad de 400 meses de prisión. La defensa de Aldana anuncia que apelará la sentencia.
Por ahora, el ex coronel es un hombre condenado. ...18 meses después del deceso de Erika y gracias al trabajo incansable de un equipo de la Fiscalía conformado por peritos, morfólogos, investigadores, técnicos, psicólogos, perfiladores criminales, personal de la DIJÍN y medicina legal que trabajaron de forma conjunta con el mismo fin, se cerraba por fin esta macabra historia. El misterio de la Dama del Arroz estaba resuelto gracias a lo más avanzado de las técnicas forenses en Colombia.